Atentos todos, esto es Filipino Time y eso no. Bienvenido a nuestro canal. ¡Vámonos! ¿Qué tal? Bueno, venimos a contaros que desde Mallorca, la isla donde vivimos, ciudad de Palma, somos Leiza y Ricardo, somos pareja desde hace unos 10 años, casi 11, como ella siempre dice. Y bueno, venimos a contaros que nos vamos a vivir a Filipinas. Ya tenemos vuelos reservados para la semana que viene y venimos a contaros un poquito la historia de los porqués, los motivos y las razones. En primer lugar, no nos vamos porque estamos enfadados con Mallorca, cabreados con España, con el No, mundo, no. ni historia de esas. Somos gente positiva que se toma las cosas con buen humor y ya está, tampoco. La principal razón es que nos hace mucha ilusión y ya está. A partir de ahí sí que es cierto que vamos viendo que la vida en Mallorca en particular es cada vez más cara, la calidad de Que ya no vida. es como antes. Se nota muchísimo. Yo llegué aquí desde 2002, Aquí pero en bueno, Madrid, llegaste a sí, Madrid, en los Madrid primeros años estuviste en Madrid. en 2002 y luego aquí en la isla llegué, bueno, en 2006 creo, y hay mucha diferencia desde antes y ahora. Y se nota muchísimo, vamos, en calidad de vida, en todo. Los precios de la alimentación, de la vivienda, el tráfico insoportable, era una ciudad muy cómoda por distancias, trayectos, tiempo y todo eso, y ahora pues vives en un atasco metido, llegas al barrio y no puedes aparcar a dar vueltas, el parking cuesta 150 euros si quieres alquilarlo, el precio del alquiler de una vivienda ya son 1.300, 1.400 euros, y si no, a vivir en una habitación metido ahí con gente que conoces Sí, o que en no una conoces. habitación, una amiga mía, pues una compañera del trabajo, le alquilaba por 600 euros en una habitación, ¿eh? O Y sea, 600 ya es barato a día de hoy, ya te están pidiendo 800. Así que, bueno, las perspectivas son esas. Nadie nos echa de aquí, dentro de lo que cabe nosotros estábamos bien. estábamos, sí, a mí Tu trabajo, yo el me mío, gusta podemos seguir Mallorca. trabajando, pero bueno, yo ya hace unos 3 años a mí ya me rondaba la idea. El día que me jubilara, pues buscar otro lugar donde vivir. En este tiempo nosotros hemos hecho un par de viajes a Filipinas, a mí me ha encantado. Lo primero, su gente, son muy hospitalarios, tienen una cultura de alegría, de acogerte, son muy trabajadores, son, bueno, hay gente que se abre enseguida, que te conoce, a mí me ganaron. Luego, por supuesto, sus paisajes, los lugares, las selvas, los volcanes, las aguas, los corales, los fondos marinos, espectacular, ¿no? Son 7.000 y pico de islas y cada una, como dicen aquí, de su padre y de su madre. Tenía claro que ese iba a ser el lugar el día que... Pero bueno, lo dejábamos para, bueno, cuando cumpla 65 y me jubile, si puede ser, porque ahora ya lo quieren subir a 67 y a 70 y ya veremos cuando lleguemos. Sí. Y entonces, pues bueno, esa fue la primera idea. A mí la gente me decía, ¿te ha convencido la Filipina para iros a ver? Digo, no, la he convencido yo a ella. La verdad es que Pero es que siempre le decían, cuando él le comentaba que nosotros nos vamos a vivir a Filipinas, y siempre decían, ¿por qué te ha convencido tu Filipina, Le ha dicho, y que no es así, no, todo lo que contrario. al contrario, Yo se lo planteé a ella, en un principio se quedó como y nadie se descolocada, lo creía. porque ella tampoco se lo había planteado antes, ¿no? No, no. Ya está muy bien aquí, A lo vive muy bien mejor aquí. yo me Es planteo, española, es una española más, se lo ha ganado, se lo ha currado, se lo ha trabajado, ha cotizado, ha pagado sus perdón amor, impuestos y ha cumplido las leyes. Quería que yo, decirlo. que yo creo que yo digo que yo me planteo, yo que sé, a lo mejor como tú dices, cuando te jubilaras y eso, pero ahora que soy joven y con ganas de trabajar, yo no me he planteado irme a vivir a Filipinas, porque No, de hecho, los filipinos, su familia, no, sus amigos, es algo que no entienden todavía del todo y no comprenden. Y en estos 3 años no han terminado de ver claro, porque, claro,
En su cultura, bueno, es un país con dificultades. No se trata de comparar los países, de cuál es mejor, ni quién es peor, ni quién es... España es maravilloso para vivir y tiene unas condiciones espectaculares. Es simplemente una etapa de nuestra vida que ahora queremos hacerla allí y ya está, ¿no? Pero como vengo diciendo, el filipino en su cultura está de que casi toda su familia pues tiene gente, familia en Canadá, en Ámsterdam, en París, en Milán, en Dubái, Repartido de en todo el Corea, mundo. por todo el mundo, ¿no? Por todo el Son muchas mundo. familias muy, muy numerosas y tiene tíos y primos en todo el mundo, ¿no? Sus hermanos viven en Madrid. Claro, su cultura es de salir del país para ganarse la vida, para mandar dinero a los familiares que tienen allí. Entonces esto de que nosotros nos vayamos allí, pues no les encaja por ninguna parte. ¿Y qué vais a hacer? Y cómo, bueno, pues el No se lo planteamiento, creía. en un principio, como vengo diciendo, era para los 65 años, pero luego me fui calentando Calentando y poco a poco y haciendo cuentas. Y digo, a ver, los 65, ¿por qué? Vamos a ver los motivos. Pues porque aquí ganaré más dinero en mi trabajo, pero ¿para qué? Para gastar más dinero aquí también, porque aquí la vida es que ya es carísima y estoy llegando así a fin de mes y justito. Tengo la posibilidad de prejubilarme ahora y entonces pues fui acortando, le dije, oye, pues en vez de los 65, si cuando cumpla 60, y ella pues se quedaba otra vez así, bueno, sí, está, bueno. A los pocos días lo asimilaba y la verdad es que le hacía ilusión. Es que tú cada año me estabas diciendo, cariño, ¿y si vamos el año que viene? Es ¿Y cierto, si no sé qué, no sé es cuánto? cierto, me iba calentando es que cada vez más. 2 por 3 me decía, digo, pero bueno, pero no decía dentro de 5 años. Luego ahora me dice dentro de 2 años. Y digo, bueno, no sé yo, hasta que yo, claro, yo digo, joder, macho, pues me estaba ahí, digo, ¿y si voy? ¿Y si no voy? ¿Y qué ahora qué hago? Ya no sé qué. Al final, pues eso, me convenció. Al final dije, bueno, ¿cuál es la obligación que tenemos está. que estar aquí? Ella tiene un hijo que ha cumplido ahora 16 años, Trevor, que ha terminado ahora en junio la enseñanza secundaria obligatoria aquí en España. Sí. Entonces eso sí queríamos, que terminara aquí sus estudios obligatorios y luego continuarlos allí en Filipinas, ¿no? Como ella hizo, que se sacó su carrera allí y todo y ya está, normal. Y a partir de aquí es que no hay una razón que nos retenga. Yo tengo 2 hijos, están ya independizados, son más mayores. Mi hijo ya lleva 8 años que vive fuera de España, que se está ganando la vida por ahí. Ahora lleva unos años en Grecia y muy bien y muy contento. Entonces ya estamos más acostumbrados a que él esté fuera. Aquí está mi hija en Mallorca, que es lo que más me duele que dejo aquí, pero bueno, ella también lo ha entendido, me anima y ya está, de hecho, programando su próximo viaje. Es una chica muy emprendedora también, tiene aquí su trabajo, está independizada, vive con su pareja también, desde hace un par de años. Quizá es el momento ahora, ¿no? Entonces las cuentas que hemos hecho son que con la pensión que me queda a mí y la que le queda a ella, pues es suficiente para vivir en Filipinas. Tenemos la ventaja de que tenemos tu casa allí, que está vacía, sí, no tendremos que pagar casa alquiler. De mis padres. En teoría vamos a vivir allí hasta que tengamos un poco de ahorro para construir nuestra casa. Ella tiene un terreno allí, entonces hemos ya pedido presupuestos, es mucho más asequible construir allí una vivienda o alquilarla o comprarla, o sea, hay muchas posibilidades. Aquí es imposible. Aquí cada vez que nos renueven el alquiler nos van a meter un estacazo que nuestros sueldos van a seguir igual y aquí, de hecho, bueno, en este 2025 el precio del metro cuadrado en Mallorca ha superado el de Alemania. Esto ya no tiene ningún sentido para nosotros y cada vez más complicado. No vamos a esperar a los 65, como decimos, para irnos más viejos y con menos poder adquisitivo. Así que queremos vivir todo esto ahora y estas son las razones, que nos vamos con ganas, con ilusión. No, a mí mis compañeras pues también pues estaban muy contentas de que nosotros pues podemos disfrutar. Que ellas tampoco no saben si se van a quedar aquí o van a volver. Claro, hay que decir país. Que ella trabaja en la hostelería y sus compañeras, pues como veréis sus acentos, ella lo pilla todos los acentos, son colombianas, ecuatorianas, argentinas, andaluzas, dominicanas. Cada día me viene hablando, oye, tú me dijiste, oye, cosas así, me suelta
y esas cosas, y ¿qué dices? Y me va soltando el pollo y no sé qué. Bueno, ella es una esponjita que va absorbiendo todos los acentos de las compañeras. Entonces también las compañeras, está pasando eso. Aquí en España ya se están marchando los chinos, la comunidad rumana ya se está marchando, que había muchísimos trabajando aquí en España. Y ahora pues toda la gente que lleva muchos años trabajando aquí y que está viendo su poder adquisitivo aquí que va menguando cada vez, pues... Es que hay mucho, digamos, mucho trabajo, pero luego creo que no compensa el salario. Ya no compensa. De hecho, el salario desde la última crisis de 2008 no ha subido. Se ha sube estancado, todo, se ha sube la mantenido, pero... comida, sube los alquileres, sube todo, pero es que el salario se queda un poco atascado. Ya no vamos a entrar en quién tiene la culpa, derechas, izquierdas, gobierno, han sido todos y son todos. La vivienda se ha usado para especular con ella, se ha secuestrado, la juventud ya no tiene acceso, imposible, o vives con los padres hasta que se mueran los padres o aquí no tienes, o te vas al extranjero, como se están yendo muchos y se están marchando, que es un fenómeno que ya hace bastantes años que ocurre aquí, que el mallorquín jamás en la vida se había marchado porque no le hacía falta, porque tenía trabajo y condiciones para emanciparse y desarrollar su vida aquí, pero ya desde hace unos años los chicos jóvenes que tienen ganas de trabajar y todo eso se van al extranjero y se buscan la vida por ahí. Aquí ya no hay opción, o has heredado o poco más, ¿eh? Es que no... Si tus padres tenían un piso por ahí y te lo han podido regalar, bien, pues con tu trabajo y el piso pagado, genial. Hay otro fenómeno que es el de la gente mayor, mallorquines de toda la vida, que no se han querido ir y que quieren a su isla y su tierra y no se hubieran marchado en la vida, pues ahora se están marchando al norte de España, básicamente. Están comprando viviendas mucho más asequibles en pueblecitos de Asturias, de Cantabria, de Galicia. Se está llenando de mallorquines toda esa zona. De hecho, ya el precio de la vivienda allí empieza también a haber una especie de gentrificación como ha habido aquí. Muchas parejas que se jubilan o gente sola que vive sola y que termina su etapa laboral, me sale más rentable. Y nada, es otro fenómeno que viene ocurriendo en los últimos años. Nuestro proyecto allí, yo ya lo he dejado claro, yo no quiero trabajar más. Lo digo así, lo digo a cámara y no me escondo. Llevo 40 y pico años trabajando, cotizando y pagando impuestos y levantándome a las 6 de la mañana. Yo soy más joven, siempre dice, tú trabajas, a las 6 de la mañana y no, y madrugando y pues todo sí, eso. voy a trabajar. He cumplido mi parte con el país, con el Estado, con la vida y en general. Me queda una pensión que me la he ganado, ¿vale? No me escondo tampoco. A mí eso de que el trabajo dignifica, pues creo que no se lo inventó un trabajador, sería un patrón o alguien de eso que dijo, el trabajo dignifica y la gente, bueno, pues voy a trabajar. No, yo soy digno sin trabajar. Entonces mi idea, como vengo contando, es no trabajar. Si es tu pensión, es tu pensión. Y te puedes gastar donde te da la gana. Así de claro, lo dejo, ya está. No hay más controversia en este sentido. Entonces tú sí que tienes ganas de trabajar y tienes ilusiones. Por supuesto. Yo, mi ilusión y mi sueño, pues que a mí me gusta mucho hacer pasteles y eso. Y le comenté a él, digo, a mí me gustaría si pudiéramos, me encantaría tener una pastelería, una tipo cafetería y pastelería, así pequeñito, para que yo puedo organizarlo bien. A mí eso y... Claro, ya hemos mirado allí las condiciones para emprender, para montar un negocio, pues también son mucho más favorables que en España. Aquí es que no te lo puedes plantear, ya solo el alquiler del local ya te echa para atrás y ya dicen, ¿cómo? Y luego te vienen con las tasas, el autónomo, los impuestos, las licencias, te crujen vivo por todas partes. De hecho, una de las crisis que hay ahora es que se cierran negocios, que quiebran empresas, que la hostelería en concreto va a tomar por saco, que los precios de sentarte en una terraza a tomar un bocadillo y una cerveza, dices tú, pero te echan para atrás. Aquí, en concreto, aquí estamos delante del casco antiguo de la ciudad de Palma. Esto ya se ha convertido en un parque temático. Para esto vienen los cruceros, 3 o 4 cruceros cada día, sueltan aquí pues hordas de turistas, ya no quieren ciudadanos, ya quieren clientes aquí.
y de alguna forma pues te echan de aquí. Es un sitio que siempre nos ha gustado mucho, pues pasear, pararnos a tomar algo en algún sitio. Ahora mismo ya te dicen, ¿dónde vais? ¿Dónde vas? Fuera, para tu barrio. A ver, te dejan venir, si vienes a limpiar cristales, a hacer alguna reforma. Tú que eres electricista, bueno, puedes pasar barrenderos, temas de seguridad, personal de limpieza, bueno, pues para todo eso sí podemos venir los nacionales, pero para el resto es que no nos han puesto. Estás viendo hoteles de 5 estrellas, galerías de arte, que aquí ya me dirá el arte, quien lo entiende, el arte moderno de este contemporáneo, que es un estropajo pegado en una pared, pues de eso está lleno, todo Palma, todo el casco antiguo. Bueno, en Los fin, yo restaurantes quiero, de Michelin, ya está, dame. digo yo, en fin, pues yo quiero, mi ilusión y mi proyecto allí es montar un negocio, una pastelería, cafetería y eso. Eso sí que me gustaría. De hecho, estoy mirando ya aprender ahí en una escuela para aprender cómo se hace la pastelería, digamos. Yo tengo básicos, yo sé los Bueno, básicos. básico no, se te da muy bien Sí, la a repostería mí, y la cocina en general. Y hacer sí, cursos un y poco, que a mí me gustaría mucho aprender a hacer repostería, sí. Y eso fue, eso, ojalá que pudiera nada. cumplir ese sueño. Yo no voy a trabajar, pero no quiere decir que me voy a tirar ahí No, una él va a hamaca, trabajar, que si hay también. algún pedido online, que él vaya a ir Yo le echaré a una mano, coger el coche, lo a que puedo, o repartir, cojo la va a ser un furgoneta repartidor. y te llevo la harina, los huevos y todo lo que tú quieras, pero poco más. No, pero sí que tengo muchas inquietudes. Nos encanta viajar a los dos. En Europa hemos viajado ya casi por todos los países, conocemos toda esta zona, nos encanta. Y ahora nos toca conocer parte de Asia. Todo lo que podamos ver a mí me llama mucho la atención, entonces vamos a tener también el tiempo y las posibilidades, vuelos baratos allí entre Tailandia, Indonesia, Vietnam, Camboya, pues son 50, 80 euros ida y vuelta, tenemos esa posibilidad, son países asequibles también y baratos y que tienen mucho atractivo para nosotros. Luego, pues nos encanta el senderismo, allí tenemos selvas, bosques, volcanes, luego los fondos marinos son espectaculares, luego viajar entre islas que hay, como venimos contando, 7.000 y pico y no te las acabas. Entonces, bueno, tengo muchas ganas y muchas inquietudes. Quiero hacerme pequeño agricultor, allí tenemos un terrenito, entretenerme en todo eso, ¿no? Eso será, a lo mejor estoy trabajando más que en mi antiguo trabajo, pero bueno, por lo menos me hace ilusión, ¿no? Probarlo y a ver qué tal va la cosa. Y menos estrés. Sí, el momento que cualquiera de estas, la huerta me estrese, ahí se queda la huerta y que crezca la hierba como quiera. O sea, Y no tengas ahí un no jefa que vengo, termina eso, no sé qué, no sé cuánto. La hamaca aparcada cerca, cuando me estrese, ahí a la hamaca y fuera. Musiquita y adiós, Sí, y ya está. no, yo pues va a ser otro ambiente, otro tipo de trabajo, porque yo trabajo de camarera de pisos y la verdad Trabajo que muy duro también, muy duro que y lo bueno también pues a mí pues me daba un poco así porque llevo muchos años trabajando en hostelería y las compañeras, mis jefas y le voy a echar mucho de menos. existe el plan B. Si no nos va bien, volvernos a España, ya está. No Claro, odiamos a nadie aquí, ni mucho menos. Ya será mucho más complicado volver a Mallorca. Esto ya sí que lo tenemos claro, que el día que salgamos de aquí, volver a vivir, no, vendremos de visita, porque como digo, está mi hija, están mis hermanos que viven aquí, mis sobrinas, y bueno, seguiremos viniendo de visita y tal, pero a vivir, de hecho ya será imposible encontrar aquí un alquiler por 1.500 euros, olvídate. Entonces, y si bueno, somos tú cobras tu pensión y yo si cobro 1.000 y pico, pues solamente para la casa y tenemos claro, que comer, tenemos que no. hacer cosas, si Entonces, no, si hay que volver a España, pues seguramente pues será eso. Asturias, Cantabria, Granada, en un pueblecito, algo pues, que pague 400, 500 euros de alquiler y con la pensión pues te dé para vivir normal, ¿eh? Tampoco somos gente que viva con lujos ni con gastos excesivos ni nada de eso.
La idea cuando lleguemos allí, de hecho, es comprar un coche de segunda mano, una moto de segunda mano, y que nos hará falta para los desplazamientos y tal, y poco más, ¿eh? No necesitamos mucha historia más. Como decimos, los viajes que nos gustan, nosotros no vamos a hoteles de 5 estrellas, ni a resort, ni historia de esa, ni vamos a restaurantes 5 estrellas de historia, ni nada. Tenemos gustos muy sencillos. Esto es un poco la explicación, ¿no? Nos dejamos cosas por ahí que ya poco a poco, si hacemos más vídeos y sabemos editar, que no tenemos ni puñetera idea de editar esto, lo estamos grabando, pero ya veremos si sabemos nosotros montar un canal de YouTube y todas estas cosas. Por cierto, si no les gusta el vídeo, ¿qué tienen que hacer? Que no le des like, por favor. No le des like, ni me gusta, ni actives campanitas, ni te suscribas, ni nada. Porque te van a llevar al siguiente vídeo, al siguiente, si existen, y entonces va a ser un coño. Y vas a hacer, ¿y esta gente que hace que no? Es una recomendación que hacemos ya desde el primer vídeo. Así que nada, nos vamos a ir despidiendo, que ya el soletón está pegando aquí, como toca. Hemos querido venir temprano para explicar todo esto, y ahora, como decimos, la semana que viene ya marchamos para allá, a ver si hacemos algún vídeo de cómo es el viaje. Queremos explicar bueno, las costumbres, la cultura, la gastronomía, los paisajes, la forma de ser de la gente de Filipinas, los requisitos legales, las dudas puede haber y puedan surgir, ¿no? Servir un poco para el que tenga alguna idea de que en algún momento, si se quiere ir de España cuando se jubile o cuando... Si se animan a vivir ahí a Filipinas. Explicar un poquito cómo es aquello y qué condiciones tiene, los lugares, queremos visitar las provincias y enseñarlas y explicarlas, fiestas populares, tradiciones, bueno, en general todo lo que tiene un país, ¿no? Y sobre todo, como vengo diciendo, sus gentes. Así que el próximo pues quizás sea cómo se hace un viaje de 24 horas con escalas en otros países, y luego ya pues hacer el primer vídeo desde el barrio para enseñaros un poquito cómo es aquello, ¿vale? Entonces, si se puede emitir este primer vídeo, quizá vengan los siguientes. Si no, pues lo tendremos para nosotros para recuerdo. Nada más por nuestra parte, ¿no? Pero yo creo que sí, porque queríamos que se animen. Lo hacemos con ganas y con ilusión, y que tal, ya aprenderemos como sea. Y que se animen a conocer otro tenemos país, además otra cultura. Un hermano youtuber, su canal Walito Camina, suscribiros a él, visitarlo. Le damos aquí su canal, le va a aparecer aquí su canal. Pero tú sabes hacer los links y los enlaces, yo no sé hacerlo. Se lo va a poner el... Y si no lo escribimos, Walito, ¿no? Walito Camina. Aquí lo va a poner él porque él lo va a editar. Así que a partir de ahí, que le ponga él los subtítulos donde toca, sí. Señala aquí o señala aquí, que yo no sé dónde hay que señalar. Y estas cosas, nos gusta ver vídeos pero en YouTube, pero no sabemos. Que lo siga también, porque él tiene y mucho, ya creo que ya tiene... son 400, cuidado ahí, que no es broma. Y además lo hace con mucho gusto, muy buena calidad, sí. y nada, lo vive con pasión. Nada más, creo, ¿no? Por hoy, ya si se nos queda algo ya lo contamos más adelante. Por nuestra parte, devolvemos la conexión a nuestros estudios centrales. Chao. Chao. Adiós. Adiós. La chica no responde. No responde. Nos ayuda.